bienvenida a nuestra tercera sesión de la Escuela Popular por el Buen Vivir desde Concepción, Chile, que aborda algunos ejes sobre los derechos humanos en el trabajo como un aporte al proceso constituyente iniciado en nuestro país. Em, los movimientos sociales han retornado, ¿cierto?, con nuevos bríos y a pesar de la pandemia, a pesar de este difícil periodo, como no ocurría en mucho tiempo, se han realizado asambleas, cabildos, conversaciones, reflexiones que apuntan a las causas de los problemas en un decir, abrimos los ojos. Y en esta sesión vamos a revisar algunas tensiones que se han acentuado en este último tiempo con relación a la situación, posición de las mujeres en la sociedad, atendiendo en especial las relaciones de género y clase, entre otras posibilidades de amplificar la mirada, incluyendo, por supuesto, raza, sexo, opción sexual, jóvenes, viejas, migrantes, rurales, urbanas, ¿cierto?, pobres o ricas, entre otros aspectos. Es decir, las mujeres tenemos una agenda común con muchas otras mujeres a propósito del sistema de subordinación de la sociedad patriarcal, pero evidentemente con matices bien marcados de diferencia, pues es el propio modelo económico neoliberal el responsable, ¿cierto?, de esta profunda y actual crisis civilizatoria en que estamos inmersos. Es en este sentido que tenemos claridad en que hay importantes diferencias, que hay que reconocer posiciones contrarias, muchas veces antagónicas, a partir de los intereses que nos mueven y nos identifican. En la práctica, lo que en el último tiempo se ha denominado como élite, también tiene un importante número de mujeres que no están interesadas en hacer transformaciones profundas que mejoren la vida del pueblo, sino que tienen la intención de conservar el entramado de la ideología que sostiene el modelo económico o que se mueva lo menos posible. En lo que Amaya Pérez Orozco señala, y cito a una de mis autoras favoritas, muchas vidas se sacrifican cotidianamente para que unas pocas vidas sean vividas. ¿Es que acaso estas muchas vidas no son dignas de ser vividas? El movimiento de mujeres y con mayor intensidad el movimiento feminista inició hace algunos años un proceso que logró validar su agenda en amplios sectores de la sociedad, en sintonía también con procesos más globales. La huelga del 8 de marzo es un buen ejemplo. Todo este acumulado fue un incentivo a la movilización de otros actores en el periodo que comprende octubre, nuestro octubre, ¿cierto?, de 2019, y hasta los estados de excepción que instaló el gobierno para abordar y, entre comillas, abortar también la participación a propósito de la pandemia. Eso como un primer antecedente introductorio con relación a esta sesión. Oriana. ¿Estás muteada? ¿Estás muteada? Perdón. Buenas tardes. Entonces, en este orden de ideas vamos a reflexionar hoy. Tenemos tres invitadas de lujo en esta sesión. Daniela Marci, abogada, docente de la Universidad de Valparaíso. Beatriz Barra, antropóloga de la colectiva Desbordes de Concepción. Y Andrea Sato, licenciada en Historia de la USACH e investigadora de la Fundación Sol. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en nuestra tercera sesión de la Escuela Popular por el Buen Vivir. La metodología que hoy utilizaremos para esta actividad es: hemos preparado dos preguntas que esperamos que cada una de ustedes aborde en 8 minutos por vez. Considerando los tiempos acotados, de igual forma a quienes nos acompañan les invitamos a hacer comentarios y preguntas en el chat de la plataforma que iremos compartiendo con nuestras invitadas. Voy a dar paso a la pregunta 1 y empezaría a responder primero Daniela, luego Beatriz, luego Andrea. Pregunta 1. Atendiendo a los aspectos ya señalados previamente y desde su propia reflexión, ¿qué peso le conceden ustedes a las necesidades de ligar las demandas por un cambio radical en las relaciones de género, sociedad patriarcal, a las demandas por liberar el trabajo de la apropiación que hace el capital de su plusvalía, utilidad, sociedad capitalista, en la lógica de reconocerse como mujer trabajadora y actuar en consecuencia en el marco de una posición género-clase? Daniela. ¿Estás muteada?
Está muteada. Sí, la pregunta es bien profunda. A mí me gustaría decir ante todo que probablemente la reflexión feminista en materia de trabajo es parte de las líneas de pensamiento más progresistas, más transformadoras, y que ha sido un gran aporte a la revisión del trabajo. El trabajo en todas sus dimensiones, el trabajo como estas normas de mínimos y máximos, esto que entendemos como el código del trabajo, el salario mínimo, la limitación de jornada, todo ha sido revisado por el pensamiento feminista, un poco menos el sindicato. Incluso es difícil contestar las dos cosas al mismo tiempo porque también el cuestionamiento a la organización sindical como hay una autora que dice el sindicato tiene género porque el sindicato, en aquellas realidades, quizás para nosotros es más difícil verlo, pero en aquellas realidades en que la organización sindical es un actor político relevante, sus características se parecen al estereotipo masculino. Las ideas como de la audacia, de la actitud peleadora, lo que ustedes quieran, pero no escapa de eso. Como cualquier institución, el poder, la institucionalidad se parecen más al estereotipo masculino y eso explica por qué las mujeres tenemos la sensación de que son territorios hostiles. Ese es otro gran tema. Y también me parece que incluso en este momento, tras la pandemia y también el estallido social, en Chile estamos en una situación muy particular, pero a punto también de una cuestión que a mí me parece abrumadora. Se las voy a tratar de explicar en estos minutitos por qué lo veo así, en que las demandas populares son muy inteligentes en el sentido que sí tienen un diagnóstico de lo que no quieren y de lo que pareció ser insoportable, que es el 18 de octubre del año 2019, pero que no nos llevó a una claridad con respecto a cuánto importaba el trabajo en todo esto. Si ustedes se fijan en las pancartas de la Plaza de la Dignidad, que es como lo más mediático, el trabajo no aparecía, no como los pueblos originarios, ni de cerca como la AFP, pero después de empezar a atravesar por esta pandemia, nadie podría dudar que el trabajo es central en nuestra sociedad. Tenerlo es una tragedia particular y no tenerlo, ¿para qué decir? Pero esa idea de que el trabajo no era relevante socialmente cae con la pandemia y la crisis económica asociada a eso. Mucho más también dentro de este como salpicón de ideas que les estoy instalando es la claridad que produjo la pandemia con cuánto importa, qué tan imprescindibles son los cuidados en la sociedad, y esto que es una discusión que lleva 30 años, la renta universal básica, el que no podemos, que hay que darle reconocimiento a las tareas de cuidado, que tendría que esto tener una perspectiva de género y que quienes cuidan en la sociedad no deberían estar desprovistos de todo tipo de protección y de reconocimiento social como ha ocurrido hasta ahora, y que era una discusión teórica de larga data. En la pandemia todos somos capaces de entenderla porque la hemos visto en nuestras casas, cuánto trabajo implica sostener un hogar, qué tan dependientes somos de todo eso. Entonces, uno en el feminismo, en todos estos temas analizados con perspectiva de género, primero se da cuenta de que no son temas nuevos, pero que probablemente no va a haber un mayor punto de comprensión de todas estas reivindicaciones feministas, que, o sea, todo ahora nos parece que tiene sentido, pero, y ahí viene un poco lo que te decía, nosotros estando también dentro de un proceso constituyente, porque realmente la historia de Chile del último año ha sido una de las más, ¿cómo decirlo? Es una etapa histórica y con hitos muy relevantes. Estamos en este momento en que probablemente se va a producir una fractura entre lo que parecieron las demandas populares del 18 de octubre y lo que vamos a tener como resultado en las próximas elecciones, que
la paridad es una buena noticia, que vaya a haber mujeres que deberían tener alguna comprensión de esto, pero que no es una cosa completamente conectada la una con la otra, porque una cosa es tener mujeres y otra es tener pensamiento feminista y mujeres que vayan a ir a plantear estas perspectivas y este pensamiento transformador en la constituyente. Y qué tremendo, estamos pensando en un instrumento jurídico, en la Constitución, que nos debería regir por muchísimos años, y ahí parece que va a haber, que hay como una fisura entre lo que nos parecía que el país estaba pidiendo y lo que se pueda, en definitiva, consagrar en esa que son como las vigas maestras de la futura sociedad chilena, ni siquiera hablando en el día de hoy. Todo eso a mí me parece que forma parte de lo que hemos vivido en el último año, de lo que hemos entendido, y de cómo deberíamos revisar el trabajo en todas sus dimensiones, producto del sentido compartido que ya deberíamos tener en relación con la centralidad del trabajo en la sociedad, pero con perspectiva de género. Ok. Muchas gracias, Daniela. Sabes, tomándome de lo que tú dices respecto de los territorios hostiles para la mujer en el trabajo, quisiera también como destacar esto del trabajo precario que tienen las mujeres. Hoy día podía ser ¿qué trabajos podemos tener algunas mujeres? ¿A qué tipo de trabajo podemos acceder y a qué tipo de trabajo pueden acceder otras? O sea, ¿por qué es tan importante colocar este tema? Porque cuántas compañeras nuestras, mujeres, están trabajando en condiciones muy precarizadas. Entonces lo encuentro muy hostil. O sea, venía ahora en un trayecto de Concepción viendo cuántas mujeres se subían a la micro a ofrecer productos y algunas andan incluso trabajando con sus hijos. Entonces, me tomo de esto, o sea, imagínate si es hostil para una mujer, ¿cómo lo es de hostil para un niño que tiene que acompañar a su madre a trabajar vendiendo en una micro? Entonces, esa es como los dolores que tenemos como mujeres. Continuando entonces con la ronda de respuestas, le corresponde a Beatriz Barra. Te escuchamos, Beatriz. Hola a todas, todos y todas los que nos están escuchando y viendo en esta conversación súper interesante. Sin duda ligar los cambios de las relaciones de género y liberarnos de la apropiación que hace del capital de nuestro trabajo es totalmente necesaria y considero que es muy urgente en este momento, como ustedes ya lo señalaban, de crisis mundial económica, cultural, política, que la hemos vivido en carne propia en nuestro país desde el 18 de octubre, y también la crisis ecológica que tenemos en el mundo, sumado ahora a la crisis sociosanitaria. Y eso nos va a implicar pensar que van a haber cambios civilizatorios radicales e importantes. A veces nos cuesta como pensar que estamos en un momento donde van a haber procesos importantes, se están abriendo cambios para la humanidad en su conjunto. En ese sentido, las reflexiones teóricas y la revisión también de los feminismos y nuestra propia experiencia que tenemos como colectiva Desbordes, que les comento que está integrada por 2 compañeras que somos trabajadoras de la educación privada, que intentamos ser activistas con los pocos tiempos que implica el trabajo, que es una carga laboral súper pesada. Y tratamos nosotras en nuestro trabajo proponer conciencias críticas respecto a los modelos de dominación, tanto en la vida cotidiana y también mediante las pedagogías feministas decoloniales desde donde nos posicionamos. Nosotras igual hemos hecho una lectura sobre el movimiento transnacional feminista que estamos viendo ahora, donde lo consideramos que es un movimiento sociopolítico sumamente plural, muy amplio, intergeneracional,
que está desarrollando improntas situadas, es decir, podemos ver movimientos feministas en todos los lugares, en los trabajos, en una población, movimientos que están por la recuperación de las aguas, por la recuperación de los territorios, etcétera, feminismos también en el tema de la vivienda. Particularmente nosotras también estamos vinculados al plano cultural del feminismo, entonces el feminismo está teniendo una ampliación y muy situado, obviamente basado en las propias experiencias de vida que hemos tenido, en nuestras biografías, en los dolores. También consideramos que es un movimiento que tiene cierta radicalidad en algunos sectores y sin duda tiene el aspecto también creativo y con estas estéticas igual transgresoras, que también empiezan a subvertir los cánones establecidos por las artes, empiezan a surgir los activismos políticos y se empiezan a cruzar también las luchas con otros temas. Nosotras consideramos por eso que es importante señalar que en esta diversidad están estas distintas posturas políticas y en ese escenario no todas las posturas y no todos los planteamientos de los feminismos, en particular, por ejemplo, el liberal, proponen alternativas en clave anticapitalistas, ni tampoco antirracistas. Y eso nos parece como un punto central de pensar que en sí mismo el feminismo no es anticapitalista, sino que hay feminismos que se posicionan desde ese lugar. Para nosotras, poder actuar, poder pensar, poder sentir, hay que considerar, por un lado, retomar estas propuestas, los conceptos de los feminismos históricos que ya tienen una trayectoria, que han hecho sus luchas, que han tenido experiencias con movilizaciones, que han hecho desarrollo, problematización teórica, y sobre todo considerar esos feminismos que están teorizando respecto, por un lado, a la invisibilización del trabajo doméstico, que principalmente fueron las mujeres desde los fines de los años 60 y de los años 70, que desarrollaron todas estas visiones con respecto a aquello, considerándolo como uno de los sostenes del sistema capitalista. Y por otro lado, consideramos que es importante crear nuestras propias lecturas a partir de esta experiencia histórica y a partir de lo que hemos estado viviendo. Y retomamos un poco las referencias que ha hecho Silvia Federici en relación a poder poner en el centro lo común, sobre todo en estos contextos de precarización, de lógica individualista, de expoliación de los territorios cuerpos de las mujeres, de todo el extractivismo que hay en sectores cercanos a las comunidades y también la realidad que estamos viviendo los sectores explotados. Entonces, para las feministas anticapitalistas y antirracistas, nos interesa poder cambiar radicalmente el sistema capitalista, pero para ello hay que cruzarlo con la experiencia que tiene Latinoamérica, que se encuentra en una condición de subordinación histórica por las relaciones raciales. Y ello implica cambiar las relaciones de clase, pero también las raciales, y con ello las de género. Por lo tanto, significa que quienes estamos movilizados o quienes queremos cambiar el mundo, transformarlo, tenemos que profundizar en nuestro análisis, en los modelos de comprensión y sin duda en los mismos repertorios políticos, ideológicos, culturales que vamos tejiendo. Ya que lo y las trabajadoras también hemos tenido una visión de qué es ser trabajador o trabajadora. Entonces, es central poner como clave el desuniversalizar también a las y les sujetos y releer cómo estamos viviendo las clases trabajadoras en estos tiempos, considerando, por ejemplo, el teletrabajo, pero también los flujos, los cambios que tenemos como clase. Entonces, nuestro análisis no es solo concebir estos sistemas de explotación y opresión de manera separada, sin considerar que están conectados, y por eso invitamos, hacemos un llamado a poder mirarlos de manera imbricada, y considerando que el género, la raza, la clase, las sexualidades, las diferencias etarias, también nos van a dar cuenta de procesos históricos que han marcado también este tipo de relaciones, estas desigualdades.
sobre todo cómo ha impactado y cómo impactaron los procesos de colonización y la transnacionalización del capital. Reconocemos igual reconocemos que reconocerse trabajadora no es fácil, porque de algún modo hay que recomponer una subjetividad que ha sido arrebatada por el capital. Como no somos trabajadoras, o sea, eso ya es bien complejo. Y a su vez buscamos que hay que recomponernos desde esa experiencia como trabajadora, también posicionarnos como mujeres, como disidentes sexuales, como personas migrantes, no solo desde un punto de vista identitario, sino que también estamos siendo parte de las estructuras de precarización del trabajo. Entonces, no reconocernos como aquello, como parte de esa estructura, va a ser muy útil para que los modelos de desigualdad se sigan profundizando y expandiendo. Para nosotras como colectiva, el feminismo decolonial, sobre todo en su desarrollo teórico, político y práctico, nos ha brindado un mapa o algunas luces, ciertas pistas, para ir pensando críticamente nuestros horizontes y de las luchas que estamos dando por la justicia social. Y para poder imaginar un planeta que considere el humano, que considere también lo que no es humano, ya que hemos tenido una división del humano con lo inhumano desde la modernidad, que ha generado también que no podamos estar como en equilibrio, sobre todo con nuestro entorno. Y pensamos que hay que imaginar un mundo que no se base en el empobrecimiento, en las deudas, que también el tema de la deuda está marcado para las mujeres. O sea, vemos que las mujeres están muy endeudadas, y también un mundo en que en el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado no quede invisibilizado. Y yo comparto con Daniela que la pandemia también fue un punto de inflexión con respecto a el trabajo. Se ha estado discutiendo mucho más sobre eso, qué es lo que pasa en nuestros hogares, cómo nos dividimos, cómo teletrabajamos, cómo no tenemos trabajo. La informalidad ha sido un punto que ha sido también bien de inflexión en relación a eso. Un mundo también que no tenga trabajo precario, que no existan más los contratos, o sea, las mujeres que estemos sin contrato, esos contratos que son, que no nos dan ninguna seguridad. El teletrabajo y la informalidad igual ha sido una de las problemáticas. De algún modo nosotras consideramos que se debería socializar la producción, los bienes, los cuidados de las personas y de la tierra, y un poco pensando en esta idea de darnos nuevas oportunidades para transformar lo que pensamos que no podía transformarse, sin perder de vista que el capital, el heteropatriarcado, el neocolonialismo se van a resistir y se van a tratar de renovar. Entonces, en ese sentido, va a ser clave participar en la organización feminista, pero también participar del mismo movimiento de trabajadores y trabajadoras, con estas particularidades que vienen a nutrir un poco cómo se ha ido configurando como movimiento. Muchas gracias, Beatriz. Y a los dolores también, como un dato que tenemos, nos afectan como mujeres, por ejemplo, en Concepción, cualquier persona que va a un trabajo va a demorar 1 hora solamente en el trayecto que tiene que ver, como por ejemplo usar la locomoción pública. Entonces ya a su jornada de trabajo, a la doble jornada que tiene en la casa, tiene sumarle todo el tiempo que se usa en transporte, en movilizarse, de regreso. O sea, en Concepción uno se puede demorar 1 hora 45 en puro trasladarte a tu trabajo. Entonces, ¿cómo la recarga se va sumando a la recarga laboral y a la recarga del trabajo de cuidado también que tiene la mujer en la casa? ¿Ya? Ahora damos la palabra a Andrea Sato de la Fundación Sol. Hola, buenas tardes, compañeras. Bueno, muchas gracias por la invitación a poder conversar.
y poder dialogar con mujeres que hoy día estamos en distintos lugares geográficos. Bueno, retomando lo que, claro, lo que comentaba Beatriz y lo que comentaba Daniela, con las que coincido muchísimo, yo iría un poco hacia atrás con respecto a la pregunta que planteaba Oriana al principio de este diálogo, ¿no? Esta relación que hay entre género, capitalismo y finalmente relaciones sociales de producción se basa principalmente en esta separación forzosa de la esfera productiva, de lo que vamos a llamar la esfera productiva y la esfera reproductiva. Este debate que ha sido muy profundo bueno, y de larga data, principalmente levantado desde los feminismos marxistas y obreristas, tienen en el centro la reflexión en torno a las relaciones sociales capitalistas y que finalmente lo que nos hace comprender es que esta separación forzosa entre lo productivo y lo reproductivo no es causal, sino que tiene que ver con una exclusión que busca mantener en las fronteras a las mujeres de lo que ha sido las áreas económicas o las áreas monetarizadas. ¿Esto por qué? Principalmente para la creación de la jerarquía de la propia clase trabajadora. O sea, no por nada hablamos, desde Alejandra Kollontai hasta las más contemporáneas, se habla de que finalmente las mujeres son las proletarias del proletariado. En ese sentido, esta creación de jerarquías entre la propia clase trabajadora también profundiza lo que ha sido caracterizado como la división sexual del trabajo. Esta separación forzosa y artificiosa que ha sido parte de los engranajes del capital no solo tiene esta característica de la construcción de jerarquías en la propia clase trabajadora y la profundización de la división sexual del trabajo, sino que también tiene una consecuencia de eximir de responsabilidad a los propios capitalistas, liberándolos de asumir los costos de su propia reproducción y la reproducción de la mercancía más valiosa para el sistema capitalista, que es la propia fuerza de trabajo. En ese sentido, y esto es fundamental, es necesario entender estos procesos de expolio, de acumulación que mencionaba Beatriz, en una perspectiva de clase, en una perspectiva feminista, también sin lugar a duda desde un lugar de las periferias globales, porque este proceso de expolio que tiene que ver con el ciclo de reproducción de la propia fuerza de trabajo, de la propia clase trabajadora, lo asumen las mujeres, no solo de manera gratuita, sino que también de manera garantizada a través de distintos mecanismos de control y disciplinamiento que tienen que ver con cuestiones desde emocionales hasta coerciones dentro de los propios hogares. En ese sentido, desde Fundación Sol consideramos que es necesario, sin lugar a duda, releer no solo a Marx, sino que también releer a esta crisis en términos de clase y en ese sentido observar esta estrategia de dividir la economía entre los sectores visibles y los sectores invisibles, entendiendo que no es una estrategia que ha utilizado el capital de manera reciente, sino que tiene un proceso muy profundo que data desde el siglo XIV. Este ha sido el método, esta separación artificiosa, esta separación entre lo visible, lo invisible, lo productivo y lo productivo. Esta separación artificiosa ha sido finalmente el método del proceso de acumulación capitalista desde sus propios orígenes. Estas partes invisibles van a ser excluidas de la definición de lo que conocemos como economía real, pero en realidad están en la base de la economía visible y de lo que es toda la economía productiva. Son estas exclusiones las que finalmente, estas exclusiones de estas dimensiones no productivas, no monetarizadas, fuera de la economía, lo que han habilitado la propia acumulación del capital con el trabajo doméstico de las mujeres y la explotación, humana e inhumana, señalarlo también,
de los continentes y principalmente de las periferias globales como lo son África, Asia y América Latina. En ese sentido, desde Fundación Sol también consideramos no solo que esta crisis está obligando a repensar el mundo en torno a las tensiones centro y periferia, sino que también entre las tensiones que se dan principalmente en la división sexual del trabajo. Dentro de toda esta reflexión, también consideramos que es fundamental entender que la crisis, que no se inaugura el 2019, no se inaugura con el COVID-19, sino que es una crisis sistémica del modelo de acumulación capitalista, ojalá la crisis terminal del modelo de acumulación capitalista, tiene en su núcleo central, finalmente, el despojo a las personas, el despojo a la naturaleza y principalmente la mercantilización de la vida en todas sus dimensiones. Esto también garantizando y protegiendo la acumulación de las ganancias en pocas manos. Estos procesos de acumulación por desposesión, como diría David Harvey o Silvia Federici o María Mías, no son neutros de género. De hecho, la manifestación de la crisis político, social, económica y la crisis de acumulación del proyecto capitalista es diferenciada y tiene consecuencias diferenciadas entre hombres y mujeres y claramente también quienes disidencias sexuales y personas que escapan de la norma de la heterosexualidad obligatoria. Y en este sentido, estas manifestaciones diferenciadas de la crisis que vemos del proceso de acumulación capitalista, lo que vemos es que finalmente su gran consecuencia es que el expolio no solo se ha profundizado, la mercantilización se ha profundizado, pero sin lugar a dudas lo que más se ha profundizado es la sobreexplotación del trabajo sobre las mujeres. En algunos de los últimos estudios que hemos sacado en Fundación Sol y que, bueno, vamos a profundizar en un estudio respecto al análisis del tiempo y la distribución del tiempo en los hogares, que va a estar publicado en marzo, esperamos, para que todas lo podamos leer, ponemos el énfasis en observar principalmente en la cantidad de horas de trabajo que están dedicando las mujeres y los hombres en labores no solo domésticas, sino que permiten la reproducción humana, la alimentación, el bienestar, la contención emocional, la comunicación, que son labores que históricamente han estado vinculadas a lo femenino, ya casi a las habilidades que traemos incorporadas solamente por haber nacido con un aparato reproductor u otro. En ese sentido, y porque pongo el énfasis en la cantidad de horas de trabajo, porque en estos últimos estudios que hemos estado sacando observamos, por ejemplo, que las mujeres en una semana tipo, de lunes a viernes, dedican 40 horas, 41 horas de trabajo doméstico y de cuidados, a diferencia de los varones que solo dedican 19 horas. Las labores domésticas y de cuidado para las mujeres se configuran en una nueva jornada laboral, lo que claramente nos demuestra la sobreexplotación del trabajo sobre las mujeres. Esto se profundiza muchísimo, por ejemplo, en los hogares donde hay niños o niñas menores de 6 años, donde las mujeres, madres de esos niños y niñas, tienen 70 horas de trabajo doméstico no remunerado en una semana tipo. Esas mujeres prácticamente no duermen, tal vez ni siquiera logran bañarse. En ese sentido, observamos que la crisis de los cuidados está tocando sus límites principalmente porque ya los niveles de explotación sobre las personas, principalmente sobre las mujeres y sobre la tierra, ya no está tocando sus fronteras, ¿no? Y en ese sentido, y con esto quiero terminar esta reflexión, esta crisis de acumulación capitalista que sin lugar a dudas se ve agudizada por la pandemia, necesitamos también leerlas en términos de clase. Hoy día las formas de explotación no solo las podemos ver entre varones y mujeres, sino que también las tenemos que ver con las clases oligárquicas. En este estudio también que les mencionaba podemos observar, por ejemplo, la diferencia de horas en el uso de tiempo
entre mujeres de los quintiles más bajos y los quintilos más altos. Las mujeres más empobrecidas utilizan más tiempo en labores domésticas y de cuidado que las mujeres de las clases más altas. Esto principalmente porque al tener mayores ingresos, las élites tienen la posibilidad finalmente de traspasar estas labores domésticas y de cuidados a otra mujer más empobrecida, probablemente racializada o migrante. Hay, por tanto, una cadena de cuidados que hoy día se sostiene principalmente, primero, en las mujeres de las periferias globales, en las mujeres migrantes y, sin lugar a dudas, en todas las mujeres de la clase trabajadora y altamente empobrecidas. En síntesis, la crisis de este tiempo, la crisis que estamos viviendo, es una crisis que hoy día finalmente está basada en la insostenibilidad de un sistema que busca apropiarse de absolutamente todas las dimensiones de la vida, que busca mercantilizar absolutamente todas las dimensiones de la vida y ojalá pagar el menos costo posible a partir de la explotación de la mano de obra y la fuerza de trabajo garantizadas de las mujeres. Eso. Ok. Bien, continuando con esta reflexión, digamos, esta mirada con relación a los temas que tienen que ver con la situación y la posición de las mujeres en la sociedad, tenemos una segunda pregunta. No obstante, me parece igual potente señalar que hace mucho rato, con algunas amigas, estábamos siempre mirando los procesos que estaban desarrollando los feminismos, especialmente los más jóvenes, y nos hacía como de alguna manera siempre una pequeña muestra de preocupación cuando visualizábamos que estaban de alguna manera ciertas corrientes del feminismo distanciándose o tomando más bien algunos ámbitos eh, con mucha más fuerza con relación a el sistema de discriminación de género en un sentido de un bloque del patriarcado. Em, pero también veíamos que faltaba de alguna manera una conexión y una reflexión mucho más explícita justamente con relación a la posición de clase y toda la enorme gama de posibilidades que tienen las discriminaciones que justamente están asociadas a la pobreza, a la falta de oportunidades, que son cuestiones muy, muy fundamentales. Entonces, de alguna manera, y aprovecho ahí de nombrar un poco a esta amiga tan querida que es Sara Crie, de alguna manera siempre estábamos ahí como un par de viejas, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿cómo estamos ligando esto? ¿Cómo lo logramos estructurar de una manera más integrada? Porque sin duda que uno de los graves problemas que tenemos tiene que ver justamente con la atomización de las demandas, de los procesos, de los diseños, y eso es una cosa que en muchos ámbitos nos está pasando la cuenta. La segunda pregunta justamente tiene que ver también con un asunto que ustedes ya esbozaron en estas primeras intervenciones, y se refiere, ¿cierto?, al marco del conflicto capital-vida. Ahí hay un conflicto, ¿cierto? Y que ahora se ha hecho mucho más evidente y que de alguna u otra forma estos malestares se hacen explícitos porque el capital de alguna manera ha ido transfiriendo también al espacio privado de una manera mucho más desembosada esta extracción, ¿cierto?, en el fondo de la plusvalía. En la misma línea de la reflexión anterior, pero queríamos agregar aquí la subjetividad
en el sentido de la responsabilidad del trabajo social, que justamente, Andrea, tú lo acabas de señalar, que implica la maternidad, considerando, y ahí tomamos este capitalismo, ¿cierto?, cognitivo o biocapitalismo, que es toda la sociedad la que está produciendo a toda hora, ¿cierto?, en todo lugar, y es una clave explicativa para las desigualdades de género que se han planteado en la reproducción de la vida en general. Qué importante además hacer ese link y hacer esa comprensión. Y entonces, desde esa perspectiva, la pregunta es qué tareas sociales se visualizan o plantean desde este análisis para construir nuevas alternativas. En el fondo, cómo a partir de este gran diagnóstico, de estos grandes problemas que son macizos, cómo empezamos, ¿cierto?, a establecer algunas estrategias, algunas posiciones, desde justamente las márgenes, desde los territorios, desde el mundo social popular, en fin, y sus distintos otros actores que apoyan estas transformaciones finalmente que tienen que ser sistémicas. Eso, Daniela, partimos de nuevo y vamos. Mira, yo no me atrevería a contestarlo como de qué es lo que se puede hacer en los territorios, yo eso no lo sé. Sí hay algunas cosas que se dijeron antes y algo de tu pregunta que pienso que podría aportar algunas cuestiones adicionales a las que se han dicho. Primero, me parece que es importante entender que el feminismo tiene que revisar de punta a punta el funcionamiento de la sociedad. Por eso es que para mí el tema de la Constitución es importante, porque es un hito que se da muy de vez en cuando. Nuestro caso es un caso atípico, tiene que ver con que nuestra Constitución venía de la dictadura, pero en general los países no están pensando en cambiar su Constitución ante la crisis económica, sanitaria en la que están, al contrario. A nosotros se nos da una situación muy particular. Por ejemplo, cuando Oriana hablaba de las trayectorias de las mujeres en la ciudad, eso es urbanismo con perspectiva de género. ¿Cómo vamos a diseñar ciudades? Que además ya vimos que las mega ciudades son las que colapsaron con la pandemia. Algo nos está diciendo que ese tipo de ciudades no pueden perseverar o crecer más. Y cuando uno piensa en la ciudad tiene que pensar en ese tipo de, algunas dicen como trayectorias circulares que hacen las mujeres y que incluso el transporte público no lo tiene tan internalizado. Por poner un ejemplo, en términos de seguridad ciudadana, hay una parte del feminismo que va mucho al miedo, razonablemente, porque la ciudad está visto que es más peligrosa para las mujeres que los hombres, pero eso también tiene un peligro porque nos está haciendo retroceder de los espacios públicos. Si yo no le doy una vuelta, ¿cómo hago que yo pueda tener una vida tan intensa y atractiva como la de mi compañero en la ciudad? Hay algo que se está perdiendo. Lo mismo en las redes sociales, por ponerles otro ejemplo, y a propósito de la brecha digital, que es muy importante actualmente para el trabajo y que está haciendo crecer la brecha entre hombres y mujeres en las realidades cambiantes del trabajo a todo nivel, de mayor calificación y menor calificación, porque también en las redes pareciera que las mujeres corremos más peligro, hay espacios también para el acoso, la violencia, pero hay un peligro ahí en decir, ¿qué hacemos? ¿Salimos de esto o aprendemos a manejar esto y a controlar nuestra seguridad? Entonces yo creo que el feminismo tiene que estar muy atento a a esta realidad tan compleja, en que hay que abarcarlo todo. Pero también me parece que con el trabajo, por lo menos tener sobre la mesa que el trabajo se ha vuelto más parecido a la experiencia femenina en el trabajo que a lo que entendíamos como trabajo protegido, que fue la experiencia más bien del hombre en el trabajo. Hombres y mujeres ahora están en la informalidad laboral. Leía en un artículo hace poco alguien que planteaba los repartidores, por ejemplo, pero que los repartidores son más hombres que mujeres. O sea, ya ahí vemos una brecha hasta en el último punto de la cadena, que están
cumpliendo con servicios casi públicos de traslado de cosas, de bienes de todo tipo, y lo hacen en la desprotección total. Entonces, la explicación cuidados y trabajo protegido no explica toda nuestra realidad actualmente. Y ahí viene, y también me parece súper interesante que la Fundación Sol esté analizando el uso del tiempo, porque el uso del tiempo se ha vuelto probablemente el elemento más transformado en el trabajo, que es esta disponibilidad total en la que nuestros espacios privados están transformándose en ámbitos productivos, y que en algún momento parecía que era una cosa positiva, porque incluso iba a permitir que las mujeres y eventualmente los hombres pudieran incorporarse al mundo del trabajo, y lo que estamos viendo es un retroceder de todo lo que entendíamos por calidad en el trabajo. Pero es complicado, y también por eso me parece que, o sea, yo creo que no es necesario casi agregar una coma más de la degradación de nuestras clases políticas, de las élites. Ese diagnóstico me parece casi imposible que alguien no lo tenga. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pero la construcción de una alternativa que no sea ingenua, que no apunte a que Internet va a desaparecer o que los repartidores van a desaparecer, yo creo que es una cuestión muy crucial para poder plantear alternativas viables y que nos saquen de esta situación, o sea, y con poco este abismo al que nos dirigimos con respecto a que el trabajo prácticamente ya no somos capaces ni de llamar trabajo y trabajadores a quienes trabajan en casi servicios esenciales, como ocurre ahora en el peligro, en la desprotección. Ahí a mí me parece que hay que avanzar rápido con eso, porque si no, en realidad se ven pocas posibilidades de reconstruir esta idea del trabajo cumpliendo las funciones que se entendían y que fueron un ideario de progreso, por más críticas que se le hagan, pero eso significó un paso adelante en el siglo XX, y mucho de eso ya no existe. Ok. En ese esquema, ¿cierto? De alguna manera se han instalado algunas ideas con relación a las políticas públicas, conciliación, día-trabajo, los sistemas, ¿cierto? En el fondo, de modificar las jornadas, eh, también la lógica de la protección a la maternidad. Entonces, claramente ahí hay un tema a la maternidad y a la paternidad y a la corresponsabilidad, ¿cierto? Que se fue planteando que de alguna manera abordan ciertos aspectos, yo diría más bien discursivamente, pero claramente que hay una falta todavía de abordaje más profundo en términos de procesos, de implementación, de objetivos, de diseño, que de alguna manera vaya abordando una política de cuidado a nivel nacional, que es un temazo y que de alguna manera quedó no abordado, por ejemplo, en el gobierno anterior de Bachelet. Era parte de una de las estrategias planteadas, y sin embargo quedó durmiendo el sueño de los justos porque no se consideró como necesariamente tan relevante. Entonces, es interesante porque hay trayectorias también ahí de política pública que se van quedando y que no se concretan porque finalmente tampoco hay una convicción respecto a su relevancia. Beatriz. Nosotras tenemos algunas como propuestas que más que nosotras como elaborarlas, son algunas preocupaciones que hemos ido recogiendo en el mismo trabajo político con mujeres, en espacios más de conversación. Primero hicimos como la reflexión en torno a la necesidad que sea de generar estrategias autónomas, que tengamos como independencia política en poder crear y en ir construyendo por fuera igual como de la institución. Como en el ámbito más del trabajo asalariado, crear espacios en los lugares de trabajo
donde podamos luchar por nuestros derechos laborales, por apoyarnos también frente a violencia machista y sexista que ocurre en estos espacios, y por acompañarnos en momentos de crisis o malestares subjetivos, sino que empezar a generar como una red en el trabajo, no solo en términos de derechos, sino que también en lo humano, en conectarnos también con nuestras compañeras. Bueno, las exigencias también históricas de tener salas cunas, jardines infantiles, sin importar también la condición laboral que tengamos, porque nos damos cuenta que la mayoría de las mujeres tenemos trabajos precarios, como ya lo hemos ido señalando, donde no hay contrato, hay mucha precariedad, trabajos informales que no nos permiten tener como esos espacios que nos apoyarían un poco en poder tener un espacio seguro para que nuestros hijos e hijas puedan estar y se puedan ir formando. Idealmente esto lo vinculamos con los proyectos educativos, como también se necesitan proyectos educativos que no profundicen más estas estructuras opresivas, que se trabaje la cultura patriarcal, la heteronormatividad. Por otra parte, bueno, seguir denunciando como todas las políticas antimigrantes que están en el mundo, como ya también se señaló y se mencionó, las personas migrantes y en particular las mujeres migrantes, estamos en estos países del tercer mundo, en las periferias, muy precarizadas, entonces creemos igual que tiene que ser como parte de una estrategia repensar también esa situación. Otro de los puntos que nos consideraba relevante es poder reactivar también nuestra participación en los sindicatos. Pensando a los sindicatos como espacios de acción política, pero también de apoyo mutuo de la clase trabajadora, y haciendo obviamente la reflexión de no continuar fomentando como el sexismo, el machismo, la xenofobia, la misma verticalidad de la organización, donde las mujeres no tenemos participación, cumplimos roles basados en los estereotipos de género. Entonces también hay que como darle un poco vuelta al tema de cómo participamos en los sindicatos. Y otro de los puntos que nosotras hemos estado un poco trabajando tiene que ver con el instalar el problema de la crisis subjetiva y afectiva. Por eso es indispensable tejer ideas que no toleren estas violencias. Vemos que dentro del trabajo hay altos índices de psiquiatrización. Y la psiquiatrización también, si pensamos en la psiquiatría, también sería un sistema como de dominación, de opresión de las subjetividades que busca disciplinar también los cuerpos, la mente, los sentidos de las personas. Entonces, en ese sentido, hay que un poco psiquiatrizar el mundo del trabajo. Hay muchas personas con mucha carga laboral, con acoso laboral, con la precariedad del trabajo, que llegan a una consulta psiquiátrica y son diagnosticadas, les dan licencia médica por estos diagnósticos, y hay una alto consumo de drogas psiquiátricas, y eso nos parece como sumamente preocupante y no lo podemos seguir naturalizando, porque eso habla como del malestar que estamos viviendo. Por otro lado, en el ámbito más del trabajo no remunerado, los cuidados, la reproducción de la vida, pensar siempre en mirar desde la economía de los cuidados, ya que nos va a brindar esa posibilidad de problematizar la invisibilidad de un espacio donde las desigualdades de género se han construido y se han reproducido, sustentada en la división sexual del trabajo. Entonces creemos que esos aportes que han hecho las feministas puede ser muy útil para tejer esta estrategia.
si hablamos, hay muchísimos problemas, pero otro de los puntos igual que nos parecía como interesante tiene que ver con las vejeces. Vemos que hay muchas mujeres adultas mayores que están cuidando nietos, nietas, cuidando a ese ex esposo, incluso padres con más de 65, 75 años que están totalmente invisibilizadas, incluso al interior del feminismo. Es como, no es una etapa que esté ahí como parte de las violencias que vivimos las mujeres. Y ahí hay una soledad tremenda, falta de apoyo, lo pasan muy mal las mujeres en la vejez. Entonces, también sería un punto como para reflexionar o para ir pensando. Y otro punto central es seguir organizando redes de apoyo entre compañeras, sobre todo en el trabajo, pero también en los territorios, para cuidar, para educarnos, para apoyarnos y pensando también siempre la importancia de lo subjetivo, de lo afectivo, de las emociones como parte también de lo que vamos viviendo en la vida cotidiana. O sea, es terrible cómo estamos trabajando, es terrible la crianza en soledad, como todas estas lógicas productivistas, individualistas, también nos pasan por los cuerpos y eso nos parece re importante de incorporarlo en cualquier tipo de estrategias que podamos generar como en esta línea. Muchas gracias, Bea. No tengo visible a Andrea. Está. Ahí está, Sí, qué bien. aquí estoy. Fantástico, me había preocupado. No, me cayó un minuto, pero lo recobramos luego. Ay, qué bien, perfecto. Entonces, tu turno. Gracias, Cristina. Bueno, con respecto a las propuestas, yo creo que siempre entramos tenemos harto de diagnóstico siempre y poco de propuestas. Yo creo que es siempre necesario ir avanzando hacia allá. Con lo que se mencionaba en la pregunta con respecto al conflicto capital-vida, creo que es fundamental entender el nivel que ha llegado a esta crisis, como lo mencionaba en mi intervención anterior, los límites que ha mostrado esta crisis de acumulación capitalista. Y en ese sentido, yo, Andrea y el equipo de Fundación Sol creemos que ya no hay espacio para estos relatos, estos discursos de capitalismo con rostro humano. Creemos que el capital nos ha invitado a una guerra de subsistencia y ante eso los sectores populares, la clase trabajadora y los sectores organizados, sin lugar a duda, tienen todo el derecho a la autodefensa. Y en ese sentido, más en la perspectiva de las alternativas, hay algunas cuestiones que se han ensayado a partir de algunos estados progresistas, algunos gobiernos progresistas de la región, como han sido los sistemas de cuidados en Uruguay y Argentina, liderados principalmente por los ministerios de las mujeres y las disidencias sexuales. Consideramos que es un avance en el contexto y el escenario de la región poder establecer sistemas de cuidado garantizados por el Estado y también promovidos como espacios en donde sea un eje de sociabilización de los cuidados. Aún así, creemos que es insuficiente. Desde Fundación Sol hemos estado este último periodo observando críticamente los tiempos porque creemos que ahí hay una clave que desenmaraña también las formas en las que el capitalismo se ha querido apropiar de nuestros tiempos, nuestros cuerpos y nuestra fuerza de trabajo. Hay una experiencia bastante interesante que le hemos estado dando vueltas, que es una ley que se llama la Ley de los Tiempos, que bueno, que nunca se llevó a cabo,
que es la ley de los tiempos. Se levantó por las feministas del Partido Comunista Italiano en los 70, en donde se proponía algo bastante simple, que tenía que ver con, empecemos a pensar cuánto es el tiempo que las sociedades, que los pueblos necesitan para su reproducción, y luego pensemos cuáles son los tiempos de la reproducción. Muy en la lógica del marxismo más clásico, que también ha sido muy recuperado por las feministas, de el trabajo socialmente necesario. Creo que el trabajo socialmente necesario es la clave para poder leer un periodo de crisis, en donde observemos principalmente, bueno, cuáles son los tiempos que necesitamos para el buen vivir, para estar cuidadas, alimentadas, descansadas, y luego veamos en un contexto de sobreconsumo, de sobreproducción, el mundo, cuáles son los tiempos que le podemos dedicar a la producción. Cuando veamos efectivamente cuáles son los tiempos de nuestra reproducción social, finalmente, posteriormente, veamos cuáles son los tiempos de la producción, para efectivamente poner en el centro los cuidados, priorizarlos por sobre los procesos productivos o los procesos llamados económicos reales o económicos visibles. Esta ley de los tiempos, lo que hacían las feministas comunistas italianas, era efectivamente una reducción drástica en las jornadas de trabajo, en una lógica que también está, y esto ya es más de reinterpretación de estos tiempos, pero en una lógica muy de lo que han levantado también los ecosocialismos y los ecofeminismos, que habla de la lógica del decrecimiento. Hoy día la cantidad de producción, la cantidad de horas que trabajamos en Chile ya es ridícula, pero aquí también hay que pensar en transformaciones radicales. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Finalmente, para que sea real la sociabilización de los cuidados. Yo coincido con las compañeras que también hay, o sea, que aspiramos, sin lugar a duda, a la socialización de la producción, o sea, la socialización de todo lo que implique los procesos de producción para nuestro pueblo, para la clase trabajadora, pero también en una lógica y en una clave de socialización de los cuidados. En ese sentido, capturar los tiempos necesarios para el vivir en una clave del tiempo socialmente necesario es fundamental para también avanzar en todas estas propuestas que necesitamos. Ya no podemos seguir pensando en esta caja, y por eso lo decía, no podemos seguir pensando en esta caja del capitalismo del rostro humano, ya no da más, son los límites que nos ha impuesto también esta misma guerra a la que nos ha invitado el capital. Desde Fundación Sol consideramos que hoy día no solo es necesario como pensar en un proceso que supere el capitalismo como lo conocemos, sino que también en un proceso donde necesitamos cambios estructurales que transformen radicalmente y sistémicamente las prioridades sociales, y en torno a esas prioridades sociales la construcción de la vida que queremos vivir. Claro, y como al principio mencionaban a Amaya Pérez Orozco, Amaya también nos ha dicho como no solo las vidas que merecen ser vividas, sino que las vidas que merecen la alegría de ser vividas. Y en ese sentido, hoy día disputarle al capital es disputarle tiempo, es disputarle sus ganancias y es disputar también la socialización, no solo de los medios de producción, sino que la socialización de los cuidados, la socialización de los tiempos. Y en ese sentido, la base para esa socialización, sin lugar a dudas, es la organización comunitaria, la organización territorial, que se tiene que seguir fortaleciendo. Acá seguir pensando también, no solo en esta lógica bastante androcéntrica y patriarcal de los tiempos y los usos de su tiempo, sino que también hay que desenmarañar lo que ha sido la primera institución, que ya hace siglos nos dijeron, la primera institución que es la base del modelo de acumulación capitalista, que también es la familia. Cómo pensar también las nuevas formas de socialización y comunitarización de esos espacios que han sido más bien acotados, altamente heterosexualizados,
y repensar finalmente los hogares, las comunidades, en una lógica de colaboración permanente. Desde Fundación Sol consideramos sumamente importante ya no estar en esta pelea chica de que sí, sin lugar a dudas, las reformas y todos los procesos que vienen son necesarios, urgentes, y esto quiero decirlo, son urgentes para el bienestar de la clase trabajadora de los sectores populares, pero también tenemos que avanzar en estos cambios estructurales. Y los cambios estructurales son una disputa abierta con el modelo de acumulación capitalista y por tanto con las formas de vida que hemos llevado. En ese sentido también esta es una lucha cultural y subjetiva, como lo mencionaban, en donde pongamos en el centro no solo los cuidados, sino que los cariños, los afectos, y que bueno, hay que organizar la rabia, pero también hay que organizar los cariños. Y eso. Bien, muchas gracias, Andrea. Quizás si la expresión de los puntos que hemos abordado hoy día tienen podríamos decir, no sé, un puzzle muy grande, un popurrí que necesariamente vamos a estar entretejiendo. La visión que hemos tenido nosotros para desarrollar esta actividad justamente está asociado a la recuperación también de ciertos conceptos, ciertas contenidos que por largo tiempo han estado ausentes de las discusiones o de los análisis, porque finalmente también ha habido una apropiación al respecto. Entonces, cuando de alguna manera se puede descorrer el velo y podemos como empezar a imaginarnos un mundo distinto, un mundo sobre el cual nosotros también podamos empezar a pensar o a recoger otras experiencias, en fin, amplificar las miradas, eh, es parte también aquí de un diseño que desde el feminismo ha sido muy esperanzador, porque también tiene que ver justamente con estas construcciones colectivas, con estas miradas y perspectivas que pueden ir reorganizando, flexibilizando, rearticulando acciones, reflexiones, y por ahí hay mucho de eso también en lo que nosotros hemos disfrutado de este quehacer intergeneracional, feminismo que traen otras mochilas, en fin, otras historias, pero también este renacer y esta flexibilización de unas generaciones distintas, pero también muy actuales con relación a los fenómenos y a los procesos que estamos viviendo, especialmente lo pienso desde la perspectiva de la ecología. Bueno, toca cerrar esta sesión con dos o tres cosas. Lo primero que no quiero dejar de decir es que para nosotros, y creo que se dijo ya en otra sesión anterior, fue súper relevante la gestión, por ejemplo, de la Fundación Sol. Yo lo digo porque cuando aparecieron, ocuparon un espacio que de alguna u otra manera la academia en general había como que había abandonado de alguna forma, sobre todo con relación a la construcción de datos, de cifras, de estadísticas, de información que constituía un espejo también sumamente importante para aquellas estadísticas que no estaban explícitas de remuneraciones, justamente de jornadas, del tema previsional, en fin, yo diría que ahí había un aporte muy sustantivo. También quiero señalar que a Beatriz Barra la conocimos a través de un trabajo en terreno, en Coronel, en Hualpencillo, en un trabajo justamente que cruzaba la gestión de los feminismos con la ecología, con la gente joven, con las disidencias sexuales, y de alguna manera era llevar y traer y esta forma de nutrir un quehacer que ha sido interesante porque es acumulativo también, acumulativo en sucesivas
conocimientos y experiencias. Así que contentísima. Y quería dejar para el final, quería pedir si lo pueden compartir en pantalla, a, a Javier, si nos puede compartir unas imágenes que hace un ratito habíamos visto, porque están súper relacionados con Daniela y con la sesión que viene, la siguiente sesión. Entonces, fue como la primera imagen que yo tuve de Daniela, y me quedó en la retina. Entonces, le pido a Javier si la puede poner en pantalla, porque creo que es la antesala de la sesión número 4 de nuestra escuela, ¿ya? Así que ahí al hombre que está a cargo de los controles en este minuto, si nos hace el pase, sería fantástico para ir cerrando también esta sesión. Estamos ahí a la espera. Ahí, Oriana, si le puede comentar. Yo creo que como nosotros no podemos ver, él debe estar compartiendo. Ya, Cristina, perfecto. sí, antes de cerrar, quisiera destacar algo. El trabajo socialmente necesario, el buen vivir, poner al centro los cuidados. Y reflexionaba sobre eso, porque poner al centro los cuidados tiene que ver, primera parte, cuidamos el futuro, ¿cierto? Y por otra parte también estamos cuidando quienes hicieron posible el presente, la historia, nuestra historia. Entonces, me parece muy, muy poderoso el término, pero también poner al centro la vida, porque pareciera que en nuestro sistema tenemos al centro lo productivo económico y olvidamos que en el fondo lo que sostiene lo productivo y económico es la vida, somos todos. Eso. Correcto, sí. Gracias. Oye, yo no puedo dejar de decir que en la foto, porque a lo mejor Daniela tampoco la está viendo, en la foto es una foto donde aparece José Luis Ugarte, tú y la familia de Arnoldo Camus en el relanzamiento de un libro que se llama Estudio Crítico de la Huelga en Chile, donde está el prólogo de José Luis Ugarte y el epílogo de Daniela Marzi. Y bueno, Arnoldo Camus, ¿cierto?, fue un abogado y dirigente socialista asesinado a pocos días del golpe militar en septiembre del 73. Entonces, nosotros en la cuarta sesión vamos a ver los temas, pensando justamente en el proceso constituyente, vamos a ver los temas referidos a la legislación laboral, al diálogo social, en fin. Y en ese orden de ideas, uno de nuestros invitados es José Luis Ugarte. Entonces nos pareció como muy, muy linkeado en la memoria, en el trabajo conjunto y también en una gran, no sé, una gran trayectoria, muchas veces invisibilizada, importantísima de la legislación laboral chilena y este estudio crítico de la huelga en Chile. Y entonces queríamos dejar esa notita, esa memoria bonita de estos dos abogados que hacen este homenaje a este gran, ¿cierto?, personaje de nuestro país. Eso como cierre, como detalle, y un gusto y muchas gracias por la compañía, por realmente unas excelentes reflexiones. Creo que esto es acumulativo, así que nos despedimos y los invitamos para el 19 a las 20 horas. Vamos a tener 3 excelentes invitados. Hablábamos ya de José Luis Ugarte, Felipe Merino, y también viene un dirigente sindical de Argentina, Fernández, el apellido, se me fue en este minuto el nombre, pero va a estar muy, muy entretenido, muy bueno. Así que eso, un gusto, muchas gracias al resumen por su aporte. Y Oriana, y estamos cerrando, no sé si quieres agregar algo.
Estaba viendo Mariano Fernández, dirigente sindical de Argentina, para complementar. Y bueno, les recordamos a todas, a todos, que esta transmisión, al igual que las anteriores, quedará disponible para su revisión en las cuentas de Facebook y de YouTube del periódico El Resumen. Eso sería, y por mi parte, agradecer el valioso aporte que hace cada una de estas tremendas mujeres que nos representan muy bien en los distintos espacios. Así que un abrazo sentido para cada una, desearle el mejor de los éxitos, sigan representándonos, lo hacen muy bien. Muchas gracias por su presencia hoy. Esperamos también... Gracias, oye, y gracias por ese recuerdo que hiciste, qué bonito de la figura de Camus, también esa parte es súper importante. Exactamente. Sí. Ok. Chao. Entonces. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, chao, chao.